Quiero saludar a todos los hermanos, también familiares, amigos que pueden estar acompañándonos en esta transmisión del mensaje de la palabra de Dios en este culto del domingo de las 20 horas. Y hoy quisiera estar hablando acerca del propósito del desierto. El propósito del desierto. Dios creó los desiertos y los creó con un propósito. Y vamos a estar estudiando un poquito la historia de Israel, específicamente en el desierto. Y cuando llegamos al libro de Deuteronomio, ya Moisés ha guiado bajo la dirección de Dios por el desierto a su pueblo durante 40 años, desde que salieron de la esclavitud de Egipto. Y justamente quería mostrarles allí, llegando a Deuteronomio, que Moisés va a compartir nuevamente la ley, la palabra y la instrucción a la generación que van a ser los que van a poseer la tierra. Y una generación incrédula quedó sepultada en el desierto, mientras que estas, que son los hijos, que ellos decían que iban a perecer por las serpientes, iban a morir, son los que van a heredar. Entonces, llegando al capítulo 8 de Deuteronomio, vamos a encontrar cómo Moisés, ya con la experiencia de haber caminado en el desierto con su pueblo por 40 años, llegando a sus últimos días de vida e instruyendo a esta generación que va a poseer la tierra, vamos a estar viendo allí, en primer lugar, en Deuteronomio 8, vamos a encontrar el propósito del desierto. A veces cuando estamos sumergidos en una situación, no entendemos lo que nos está pasando, estamos desorientados, faltos de luz, de conocimiento. Muchas veces al pasar el tiempo, uno puede comprender los propósitos y planes de Dios. Y llegando al capítulo 8, vamos a ver, en primer lugar, Dios salvó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Es algo que ellos no debían olvidar. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 14 nos dice la palabra de Dios: entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El pueblo hebreo era el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham. Y cuando José habitó en Egipto, que llegó a ser primer ministro cuando comenzó los años de hambre, trajo a su familia, Jacob, sus hermanos, toda su familia, y se pudieron establecer allí en Egipto, en la ciudad, en el lugar que se llama Gosén. Y se multiplicaron, estuvieron allí disfrutando, pero cuando murió José, murió el faraón que conocía a José, los tomaron de esclavos y por 430 años ellos permanecieron en la esclavitud de Egipto y en la servidumbre. Ahora, lo primero que le dice Dios a través de Moisés: no te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y hay tres cosas que quiero marcar con respecto a cómo Dios salvó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. En primer lugar, Dios por medio de 10 plagas devastó Egipto. Egipto fue devastada por las 10 plagas. Para liberar a su pueblo, manifestó y mostró su tremendo poder a través de 10 plagas que devastaron Egipto. Y vamos a ver un resumen cómo fue esa devastación. En el Salmo 78 vamos a encontrar una descripción muy hermosa de cómo fue esa devastación de Egipto, la nación que tenía cautiva a su pueblo. Y Faraón, por supuesto, no quería dejar salir a su pueblo, no los quería dejar en libertad, los oprimía. Pero dice el versículo, Salmo 78, versículo 42,
no se acordaron de su poder del día en que los redimió del adversario, cuando hizo sus señales en Egipto y sus prodigios en los campos de Zoán. Convirtió en sangre sus ríos y sus corrientes, y no pudieron beber. Envió entre ellos enjambres de moscas que lo devoraban, y ranas que los destruían. Entregó también sus cosechas a los saltamontes, y el fruto de su trabajo a la langosta. Con granizo destruyó sus vides, y sus sicómoros con escarcha. Entregó también el granizo sus ganados, y sus rebaños a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Preparó senda para su ira, no eximió sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga, e hirió a todos los primogénitos en Egipto, las primicias de su virilidad en las tiendas de Cam. Una preciosa descripción del poder desplegado a través de las 10 plagas que Dios, antes de liberar a su pueblo, devastó Egipto. Lo primero que podemos ver en cuanto a su liberación maravillosa de la esclavitud es la devastación de Egipto. En segundo lugar, el despojo a Egipto. El despojo a Egipto, porque vemos allí, si vamos a Éxodo capítulo 3, Dios está hablando con Moisés, su siervo, para mostrarle que debía ir a rescatar a su pueblo. Él sería el hombre que sería el gran libertador, el que enfrentaría a Faraón junto con Aarón, y esas 10 plagas, hasta que la última plaga, la muerte de los primogénitos, Faraón accedió a darles esa libertad, aunque se arrepintió después cuando salieron y los quiso alcanzar allí junto al Mar Rojo. Pero vamos a ver, cuando profetizó Dios a Moisés cómo iba a ser la victoria, cómo iba a ser la liberación, cómo iba a ser la lucha y el proceso, ¿no? Y encontramos allí en Éxodo capítulo 3, vamos a ver allí versículos 21, fíjense cómo va a profetizar Dios el despojo de los egipcios. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios. Y sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. No es solamente que Dios nos da libertad de la esclavitud, de la opresión, sino nos da provisión. El Dios que salva es el Dios que sustenta. ¿De qué serviría salir de la esclavitud con ropas andrajosas de esclavo y sin ningún bien, por decir de alguna manera, nada material? Pero Dios no solamente le dio la libertad, y algo que a veces pasamos por alto es este despojo de los egipcios. Cuando llegamos a Éxodo capítulo 12, vamos a encontrar allí el cumplimiento de la profecía que Dios dio a Moisés. Dios le dijo: mira, vas a liberar a mi pueblo y vas a despojar a los egipcios. ¿Cómo se cumplió esto? Vamos a ver allí en Éxodo capítulo 12, versículo 35. Dice así la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieran lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos
600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Ahora, aquí nos dice que ellos tenían gracia ante los enemigos, ante los egipcios. Y esa gracia de Dios, les dice Moisés, vayan y pidan oro, plata y vestidos. Así que salieron no solamente de la libertad y de la opresión, en este caso era una cautividad física, sino también una provisión poderosa. Y recuerden que el Dios que nos salva es el Dios que nos sustenta. Porque no es solamente que Dios nos libra del pecado, también provee nuestra necesidad y nos sustenta en todo lo que podemos necesitar. Es un hecho que a veces pasa desapercibido. Y saben también que versículo 38 del versículo de Éxodo 12:38 dice, subió también con ellos una multitud mixta, juntamente con ovejas y vacas, una gran cantidad de ganado. No solamente oro, plata, vestidos, sino también ellos eran una sociedad que se dedicaba a la ganadería y a la agricultura. Iban a llevar entonces, llevaron ovejas, dice aquí, llevaron vacas y una gran cantidad de ganado. Para que nosotros entendamos, esos 70 que entraron a Egipto, el pueblo de Israel, con Jacob, salieron en libertad 430 años después de la esclavitud, aproximadamente 2 millones de personas. Imagínense un pueblo de 2 millones de personas. Es impresionante, ¿no? 2 millones de personas, más las ovejas, más las vacas, el ganado, iban con oro, iban con plata, iban con vestidos. Y justamente yo me imagino que esas ropas de servidumbre que tenían, esas túnicas de harapo que los identificaba como esclavos de Egipto, fueron dejadas atrás, fueron arrojadas, destruidas y tiradas atrás, para ponerse ahora una túnica nueva, un vestido nuevo, precioso, que los egipcios, por la gracia de Dios, pudieron proveer al pueblo de Dios. Y poder conocer cómo fue esa salvación tan grande de Dios. No solamente devastó Egipto, despojó a los egipcios, en tercer lugar, destruyó completamente a sus enemigos. En Éxodo 14, vamos a ver allí, Éxodo 14, porque Faraón, después de dejarlo salir al pueblo, se arrepiente y los empieza a perseguir con su ejército. Y al llegar a la frontera del Mar Rojo, ellos quedaron como arrinconados y parecía que los egipcios lo iban a destruir, iban a tener que volver otra vez a la esclavitud, pero por supuesto que no iba a pasar. Dios iba a libertar a su pueblo. ¿Cómo destruyó a sus enemigos? ¿Cómo destruyó a Faraón y todo su ejército? Lo encontramos en Éxodo capítulo 14, versículo 21. Vamos a leer allí. Éxodo 14, 21. Vamos a ver allí. Dice, extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera, y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y las aguas le eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución, entraron tras ellos en medio del mar, todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes,
Y aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Y entorpeció las ruedas de sus carros, e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer regresó el mar a su estado normal, y los egipcios, al huir, se encontraron con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar, y las aguas volvieron y cubrieron los carros, las caballerías y todo el ejército de Faraón que había entrado en ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Ahora, qué bárbaro. Cómo Dios, a través de un viento poderoso, va a hacer que el mar se abra en dos columnas, una pared del mar del lado izquierdo y una pared del mar derecho, y los 2 millones del pueblo hebreo iban a pasar en seco por el lecho del mar, cuando el ejército de Faraón entró para perseguirles. Empezó a dificultarles, con las ruedas se trababan los carros, y ahí tuvieron, Dios empezó a actuar y a obrar en ellos para retrasarlos. Y cuando todo el pueblo pasó hasta el último hebreo, Dios le dice: ahora toca el mar y volverá a su lugar. Y las aguas, que eran una pared inmensa, con un poder y una potencia, descendieron y sepultaron a todo el ejército de Faraón. No quedó ni uno de ellos. Y saben, hace un tiempo estaba mirando un documental en el Mar Rojo, y buscando unas ciudades, unos arqueólogos buceando, buscando una ciudad perdida, encontraron montones de cuerpos y restos de huesos de seres humanos que están dispersos en un radio, y más o menos aproximadamente ellos contaron que había más de 5.000 cuerpos, que esas personas murieron de una forma tremenda y una devastación. Y coincide con la sepultura que Dios hizo del ejército de Faraón. Había restos de carros, armas del ejército de Faraón, y está allí el documento. En el fondo del mar están todavía los restos de huesos de más de 5.000 hombres que fueron destruidos, los enemigos de su pueblo Israel. Qué bárbaro, ¿no? La Biblia lo dice. Esto es un libro que los datos que da, históricos, geográficos, son verdaderos, porque es el documento de Dios. Y podemos ver entonces cómo ha sido esa salvación de parte de Dios para su pueblo. Devastó Egipto, despojó a los egipcios y destruyó completamente a sus enemigos. Ahora, en el capítulo 8 de Deuteronomio, vamos a volver allí, vamos a encontrar, con respecto al propósito del desierto, Dios los va a introducir, después de haber pasado el Mar Rojo en seco, casi 2 millones de personas con sus animales. Imagínense ese movimiento, ese espectáculo, ¿no? Y van a entrar en un desierto. Dios los va a introducir en un desierto. Y justamente en esta porción, Moisés es un gran hombre con experiencia en los desiertos. Él se crió 40 años en Egipto, que prácticamente el 80% de Egipto es desierto. Después huyó al desierto de Madián. Por 40 años fue pastor de ovejas de su suegro Jetro, hasta que Dios, pastoreando las ovejas, llega al monte Horeb, la montaña de Dios,
la península del Sinaí, y allí Dios lo llama para ser el gran libertador. Y cuando Él puede, a través de esas 10 plagas y ese poder manifestado, liberar a su pueblo, va a introducir Dios, por la guía de Dios, van a ir y entrar en un desierto. Ahora, ese desierto que podemos hablar aquí es literal, un desierto literal. Ellos fueron a un desierto literal. A veces Dios nos va a introducir también a nosotros los creyentes en un desierto en nuestra vida. Y vamos a ver el propósito del desierto. En primer lugar vamos a ver allí Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y vamos a ver algunos principios que podemos aprender de Israel y trasladarnos para nosotros también hoy. Dice, en primer lugar, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Nos vamos a detener en este versículo, y lo vuelvo a leer, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Lo primero que puedo aprender del propósito del desierto para Israel y para nosotros es que Dios nos trae al desierto. No es que uno elige ir al desierto, Dios te trae, porque dice, te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto. O sea, Dios los llevó al desierto. Lo primero que aprendemos, el Señor te ha traído al desierto. Tú no eliges el desierto, Dios te envía al desierto. Y eso es lo más importante, ¿no? Como primera enseñanza, Dios va a traerte al desierto y Dios determina el lugar donde te llevará el Señor para esa prueba. Podríamos decir que el desierto es el lugar de la prueba. Lo primero que entendemos, Dios determina el lugar. ¿Dónde Dios llevó a su pueblo recién liberado de la esclavitud de Egipto? Al desierto. Dios determina el lugar de la prueba. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en Abraham, el padre de la fe, Dios decidió probarlo a Abraham, llegando al capítulo 22 de Génesis y en el versículo 1. ¿Y cuál fue el lugar de la prueba? Fue en el monte Moriah. Era un lugar específico, geográfico. En el monte que yo te diré, le dijo Abraham. Y el monte era el monte Moriah. Y allí le pidió que sacrificara a su único hijo para adorar a Dios. Tremendo, ¿no? El padre de la fe fue probado en el Génesis 22, en un lugar determinado. Dios determina el lugar. Puede ser el desierto, puede ser el monte. También podemos ver otro ejemplo en Adán y Eva. Dios los probó allí en el huerto de Edén. Los puso para que señoreasen, para que disfrutaran, pero había una prueba que ellos debían pasar. A ver si iban a obedecer o no, como Israel en el desierto. Como Dios a nosotros hoy nos coloca en la prueba en un lugar específico. Esa prueba es en un lugar específico. Jesús fue probado en el desierto de Judea. Jesús fue probado en el desierto de Judea. Adán y Eva, su fidelidad y obediencia en el huerto de Edén. Abraham en el monte Moriah. Israel en el desierto. Entonces,
Lo primero, Dios determina un lugar. ¿Dónde puede probarte Dios? Puede ser caminando, en un auto, en una casa, en un hospital, en el trabajo, de vacaciones, no importa dónde sea la circunstancia, Dios determina el lugar donde va a ser esa prueba. ¿Qué te parece? Y no es que vos lo vas a escoger, Dios te va a llevar. Dios guió a Israel al desierto. Lo primero que vemos en la prueba, Dios determina el lugar. En segundo lugar, Dios determina el tiempo. Dios determina el tiempo del desierto, de la prueba. En el caso de Israel, nosotros vemos aquí, si observamos, versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Dios determina el lugar, Dios determina el tiempo de el caminar y atravesar el desierto. Israel, ¿cuántos años estuvo? 40 años. Y Dios determina el tiempo, cuánto va a durar ese desierto en nuestra vida. Puede ser un instante, puede ser un tiempo, puede ser 40 años. Eso lo determina Dios. Cuando Pedro está hablando acerca de las pruebas que ellos debían atravesar, estaban en plena persecución, los judíos convertidos al cristianismo. Llegamos a la primera carta de Pedro, capítulo 5. Nos habla, versículo 10. Primera Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice Pedro: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro dice un poco de tiempo. Dios dice para Israel son 40 años que tuvieron que andar y atravesar ese desierto. Jesucristo anduvo 40 días, 40 noches por el desierto de Judea. Entonces, primer principio, Dios determina el lugar. Segundo principio, Dios determina el tiempo. ¿Cuánto será el tiempo de la prueba? Job también pasó por pruebas tremendas. Y aparentemente fueron meses de prueba. Y tenemos que estar entendiendo el propósito de los desiertos. Dios nos lleva a ese lugar. Él nos guía en su voluntad, en su plan, en su propósito. Dios determina el tiempo. Un corto tiempo, un largo tiempo, lo determina el Señor. En tercer lugar, Dios determina las circunstancias del lugar. Es como ampliar el punto 1, porque allí nos va a decir algunas características de ese desierto. Deuteronomio capítulo 8, versículo 16. Deuteronomio 8, 16 dice: en el desierto te alimentó con el maná, que tus padres no habían conocido, para humillarte, probarte y para finalmente hacerte bien. El versículo 15, vamos a ver el versículo 15. Dios determina la circunstancia, dice: Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto. ¿Cómo es ese desierto? Características. Es inmenso, parece que no tiene fin, pero también es un lugar terrible. No es un lugar agradable. Yo no escogí y no escojo la prueba que Dios ha determinado. Y seguramente que hay momentos duros, amargos, difíciles, donde uno quiere bajar los brazos, donde lo peor que nos puede pasar es perder esa confianza y fe en nuestro Dios. Porque no entendemos el porqué de los desiertos en nuestra vida. Él nos ha llevado a ese lugar.
ha determinado el tiempo, que solo Él sabe cuándo terminará. Pero también las circunstancias que nos van a rodear. Él las conoce todas. Fíjense, terrible desierto, dice, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones. Aparte de que el lugar es horrible, también hay peligros en el desierto. Serpientes venenosas que si te pican, morís allí. Y escorpiones que también tienen un veneno mortal y es una muerte terrible y dolorosa. Es allí donde Israel, Dios los introdujo. Él determinó el lugar, determinó el tiempo, determinó las circunstancias. Y dice en el versículo, aparte de las serpientes y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Fue un desierto a donde lo llevó Dios. No lo llevó a un oasis, lo llevó a un desierto. Y una característica en un desierto, cero agua. Y sin agua, sabemos, nadie sobrevive en un desierto. Pero es allí, en esa circunstancia, en esas condiciones, que Dios llevó a su pueblo. Justamente, ¿por qué? Porque hay un propósito. Para que Dios determine el lugar, determine el tiempo, determine las circunstancias. Pero también determine un propósito. Y esto es lo maravilloso. Porque Dios no nos va a enviar a un lugar si no tiene un propósito por el cual enviarnos allí. Fíjense, volviendo a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, pero miren lo que dice acá, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. El lugar que Dios determinó, el tiempo que determinó, las circunstancias que determinó, todo lo hizo con un propósito. Dios quiere ver, y la prueba revela, no a Dios, sino a nosotros, cómo somos, cómo está nuestro corazón, qué es lo que sale en medio de la prueba. Y a veces no nos damos cuenta las cosas feas que salen, los pensamientos que salen, las actitudes que salen de nuestro corazón. No son reveladas en la bendición, mas sí son reveladas en la prueba. Porque Dios quería que ellos pudieran ver lo que había en sus corazones, si iban a obedecer, principalmente si iban a confiar en Dios a pesar de estar en un desierto. Y aquí lo dice la palabra, probándote. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Dios, para cada prueba, tiene un propósito. Tiene un propósito. Vamos a ver un versículo que muchos conocen, tal vez algunos no, pero se encuentra en Romanos. Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Dice Pablo, y sabemos, espero que sepamos, hermanos, que para los que aman a Dios, todas las cosas, buenas y malas, todas las cosas cooperan para bien. Cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a sus propósitos. Entonces, lo que Dios pone, donde Dios nos guía a la prueba, determina el tiempo, las circunstancias, lo hace con un propósito. Nos va a ayudar a bien. Van a cooperar.
Y ese ayudar a bien, en el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese cooperar a bien es formar la imagen de su Hijo. Toda prueba tiene un propósito, formar a Cristo en nuestra vida. Decía Pablo en Gálatas, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sufro dolores de parto, dice Pablo, como si fuera una madre, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, no tenemos que enojarnos en la prueba y en el desierto, porque Dios nos ha enviado allí con un propósito, no para divertirse y porque le gusta vernos sufrir, sino porque Él quiere ver y revelar a nosotros lo que hay en nuestro corazón. Este tiempo de pandemia es un tiempo de desierto también, donde muchas veces no hay actividad, la iglesia, los pastores, el trabajo secular, el problema económico. Ahora, todo está manejado, controlado y supervisado por la persona de Dios. Y a veces uno simplemente se queja, se enoja y no queremos aceptar lo que Dios está enviando a nuestra vida. Todas las cosas cooperan para formar a Cristo. Entonces, si Dios me envió a un desierto, si Dios determinó el tiempo, si Dios determinó las circunstancias, pero yo entiendo que hay un propósito al estar en medio de este lugar, de este desierto espantoso, peligroso, sin agua, pero yo entiendo que Dios tiene un plan para mi vida. Eso me va a alentar, eso me va a animar a poder salir adelante. Y por último, amados hermanos, amigos, familiares, vuelvo a repetir, Dios determina el lugar. Dice que Dios los llevó al desierto. Dios determina el tiempo, 40 años anduvieron allí. Dios determina la circunstancia, un espantoso y enorme desierto con serpientes y escorpiones. Pero, ¿sabes? Dios determina. ¿Qué determina Dios? Un propósito. Dios te lleva para poder cambiar, para poder transformar tu vida y la mía, para poder hacernos conforme a la imagen de Cristo. Pero te quiero dar una promesa y una esperanza en medio del desierto. Dios determina una bendición. Dios determina una bendición también para llevarnos al desierto. Fíjense en Deuteronomio capítulo 8, versículo 16. Dios determina una bendición. Deuteronomio 8:16 dice, en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte. Pero miren cómo termina el versículo. Y para finalmente hacerte bien. Y para finalmente hacerte bien. O sea que si yo paso por el desierto, paso por el proceso del desierto, soy perfeccionado en el desierto, soy probado en el desierto, después va a venir, como dice el versículo, para hacerte bien. ¿Por qué? Porque Dios tenía bendiciones en el desierto que la vamos a estudiar. Pero el desierto tenía un propósito, poder atravesarlo para entrar a poseer la tierra prometida. Un esclavo que no tenía nada, pero Dios sin embargo no le hizo faltar nada en el desierto. Pero para que pudieran llegar a esa tierra que Dios había
prometido que la iban a heredar por fe. Y entrar a poseer una tierra propia, a poder después hacer sus propias casas, a tener sus cosas, a ser bendecidos en esa tierra, a poder crecer y expandirse como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Por supuesto que hay un propósito, pero también hay una bendición. Si podemos atravesar la prueba y pasar por el proceso de la zaranda de Dios, después de esa parte dura y difícil, viene la bendición. Cuando Job terminó el proceso de la prueba en el capítulo 42, dice: yo a Dios lo conocía de oídas, como si alguien me hubiera hablado de Dios. Pero después de haber atravesado el desierto en su vida, la prueba tremenda y terrible, dice: más ahora mis ojos te ven. Ahora puedo ver a Dios. Lo conozco con un conocimiento, entendimiento y profundidad. Que puedo ver al Dios invisible después de haber atravesado este tiempo determinado por Dios para la prueba, para la pérdida de los bienes, de la salud, de la familia, los amigos que lo acusaban, la esposa que tampoco entendía la prueba que estaba pasando. Después fue bendecido, dice Job, al doble de lo que tenía. Le regaló 10 hijos nuevamente. Le regaló cosas materiales. Pero hay que pasar el proceso, la prueba, porque hay una bendición al pasar la línea de llegada. Atravesar ese momento duro de angustia, que uno debe tratar de cuidar su corazón, porque si nos enojamos, nos rebelamos, lo que vamos a hacer es que sea más difícil el desierto, que sea un lugar de maldición, no de preparación, de prueba, no un lugar para bendecirnos, sino un lugar donde vamos a sufrir enormemente. Por eso necesitamos comprender y vamos a caminar con Israel en el desierto. Ellos acaban de entrar en el proceso. Y después dice Moisés: no te olvides para qué Dios te trajo a este desierto. Y vamos a ver cosas buenas que Dios hizo, tremendas, en el desierto, pero también lo más importante es no quedar descalificado como Israel quedó cuando no creyó que Dios podía darles esa tierra prometida. Y lamentablemente Dios disciplinó y tuvo que enterrar una generación de gente que nunca entendió nada, que nunca confió, que vivió quejándose, que vivió anhelando Egipto. Vamos a ver ese proceso. Pero aquellos que pudieron atravesar ese desierto van a poseer una tierra propia de bendición, que hasta ahora está Israel, su tierra que Dios prometió hace tantos años. Ahí está la nación que volvió a ser nación en 1948, que volvió a recuperar parte de su territorio, que es allí ese grupo de judíos que siguen esperando la venida del Mesías. Pero saben que Dios cumplirá sus propósitos. Que esto pueda ser de ánimo y de bendición a amigos, hermanos, familiares, que las pruebas tienen un propósito, tienen un tiempo. Dios nos ha colocado allí. Dios sabe el propósito que tiene. Nosotros tenemos que tratar de tener la mejor actitud y aprender de lo que nos pasa, porque nos pasa con un propósito, no para que simplemente eso quede y nada podamos aprender. Que Dios les bendiga y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, el domingo próximo por este medio.